Pues muy bien, procedemos con nuestro tema 2, métodos y diseños cualitativos. Objetivo: desarrollar las habilidades para diseñar investigaciones de corte cualitativo, de manera que se aprecie un fenómeno de estudio desde una óptica enriquecedora y significativa. Vamos adelante. Ahí donde nosotros mismos como seres humanos no encontramos hacia dónde ir más allá, es decir, vemos la realidad de manera superficial, si nos ponemos los lentes de investigadores e investigadoras, podremos problematizar, nos vamos a cuestionar qué hay detrás, qué hace falta por saber para entender mejor a un grupo de personas, el fenómeno que le pasa a un ser humano. Y bueno, de eso se trata la investigación cualitativa. Bueno, tenemos en principio, de una manera muy sencilla y esquemática, una división que se puede hacer del tipo de diseño cualitativo que vamos a hacer. En la investigación cualitativa podemos hacer algunas de nuestras investigaciones pueden irse hacia lo descriptivo. En este tipo de diseño de investigación está la etnografía, diseños etnográficos, que quiere decir básicamente irse a vivir y convivir hasta entender a un grupo social. Por ejemplo, ir a convivir con lo que en los años 80 se llamaban las tribus urbanas. Pero bueno, si ustedes tienen interés en conocer cómo es, por ejemplo, la filosofía del grupo punk anarquista en determinado grupo social, que por ejemplo en Puebla una parte de ellos, no solo se pueden, sino que de hecho se reúnen en un bar. Para entenderlos, bueno, puedes irte a convivir con ellos, o quizá incluso eres parte de ellos, ¿no? El diseño etnográfico empezó así, yendo a entender a una comunidad, a veces alejada, en muchas ocasiones empezó así, en África, comunidades con una civilización intacta, ¿no? O casi intacta, para entenderla mejor. Otro tipo de descripción que se puede hacer, o de investigación descriptiva, es el diseño biográfico narrativo. Para este tipo de diseño nos podemos... por supuesto, cuando vamos hablando de estos diseños, bueno, se va uno dando cuenta cómo va a ser la investigación. En el etnográfico, bueno, hay que ir a observar, y después de un largo periodo puedes empezar a preguntar o a juntarlos todos y hacer un grupo de discusión, y entonces lanzamos las preguntas que van a responder en conjunto, y las respuestas de unos se complementan con las de otros y otras. Eso es un grupo de discusión, coordinados, guiados un poco por tus intervenciones, por nuestras intervenciones, pero dejándolas hilar sus teorías, sus explicaciones, sus formas de pensar. En el diseño biográfico y biográfico narrativo se puede hacer una entrevista, por ejemplo, una entrevista con la persona de quien haces la biografía, o posiblemente con algunas personas que hayan convivido, que hayan conocido a esa persona. También puedes un poco hacerlo un diseño documental, si esa persona o ese grupo de personas o esa institución de tu interés ha dejado documentos escritos, si hay diarios, si hay una relación epistolar, como veíamos con las investigaciones posibles sobre María Coleta, que dejaron
hay instituciones que dejan un enorme rastro de textos escritos detrás, y uno puede acudir a ellos, y de esa manera se hacen diseños documentales. Tú vas a la fuente, y la fuente no es la persona necesariamente, a veces son sus textos. Ok, diseños descriptivos fenomenológicos. En la cuestión de una investigación fenomenológica, esto un poco hace referencia al filósofo Husserl, que nos habla de hacer como inconscientemente, cuando dije filosofía me tendía a ponerme el dedo en la sien. Hace referencia a ir hacia la experiencia, que puede ser traumática o no, contada a partir de las personas que la viven, que la han vivido. Tengo un ejemplo de una investigación que se llama Fundamentos y Desarrollo de un Protocolo de Investigación Fenomenológica en Enfermería. Y lo que nos dice este texto, lo primero es mantener la congruencia entre la pregunta, la orientación cualitativa, el método de recogida de datos, el análisis, la presentación de resultados. Bueno, la primera cosa es, considero yo, es quién va a contar esa historia. En esta investigación, lo que tenemos como fuente de datos son personas que hayan vivido la experiencia. Entonces ahí es parte del éxito, es encontrar a esas personas, si tienes acceso a esas personas. En el documental, me gusta hablar del documental porque se parece mucho a esto. Algunas veces recuerdo que cuando íbamos a hacer un ejercicio documental, nosotros lo queríamos hacer de gente que produce y vendía piratería de software y de música de manera ilegal, pero luego realmente no teníamos acceso a esas personas, las personas realmente importantes que tomaban decisiones mercantiles, ¿no? Siendo además esto un delito, pues no querían hablar con nosotros. Los que sí querían hablar eran los de Amprofon, eran los de las disqueras. Entonces solamente teníamos un lado de la historia. En fin, fenomenología descriptiva de Husserl. Entonces nos centramos en la experiencia vivida, tener a las personas que tengan esta experiencia, que lo hayan pasado y que quieran contarla con nosotros. Por ejemplo, en esta investigación de la que les hablé, es jóvenes entre 14 y 18 años sometidos a diálisis recientemente o de larga duración, pacientes que presentan fatiga durante la diálisis, o aquellos que realizan diálisis peritoneal, etcétera. ¿Dónde encontrarlos? Setting, en clubes de diálisis y en asociaciones de enfermos renales. Recogida de datos, entrevistas no estructuradas, revisión bibliográfica, entrevistas semi-estructuradas a partir de los contenidos de las entrevistas anteriores, y luego material documental como diarios y relatos personales. A partir de esto se hizo un análisis siguiendo la propuesta de Giorgi, identificación de unidades de significado, lo que llamábamos hace unos minutos etiquetas, ¿no? Unidades de significado son etiquetas de análisis, ¿no? Grupos de significado comunes, desarrollo de temas y subtemas. Las etiquetas, las unidades de significado se van a agrupar en temas, que son las cosas importantes, ¿no? Para entender la experiencia.
Y después se podrá llegar a los resultados. Vivir con diálisis es tal cosa, dicho por las personas que lo han vivido, que lo viven. Después se hace una revisión de calidad. Se referencia, se adapta el criterio empleado, los métodos de triangulación de la información. Se verifica con los participantes y con investigadores externos si esto que estamos diciendo es fiel a su experiencia, y aprobación por comités éticos o comité ético si la investigación está desde una universidad, y también si está haciendo o está recibiendo un peer review, una revisión entre pares. Entonces, la fenomenología es ir hacia la experiencia, las manifestaciones del fenómeno a través de las personas que lo viven. En este otro extremo, la investigación más interpretativa puede pasar por la teoría fundamentada, en la que a falta de teoría escrita y publicada sobre un fenómeno, cuando es demasiado nuevo o ha estado muy oculto, bueno, ustedes y yo nos lanzamos a entenderlo con sus palabras, con las palabras de las personas que son sujetos de esta investigación, y con tu propio entendimiento, mi propio entendimiento. Lanzamos una teoría nueva, esa es la teoría fundamentada, es decir, un entendimiento desde nuestras propias tesis e hipótesis para explicarlo, y dejando que la gente se explique a sí misma. Una vez hecha esta revisión de diseños cualitativos, si ha sido cansado para mí, que créanme, para ustedes también, si a ustedes les interesa saber la diferencia entre uno u otro, profundizar con alguno, entre todos sabemos todo, entre todos y todas sabemos todo y toda, de manera que por favor acérquense conmigo. No hay tarea formalmente de este tema 2, pero la tarea ya está sembrada en cada uno de nosotros, porque ¿qué tema resuena con ustedes? ¿Qué problematización harían? ¿Sobre qué trabajarían? Así como mi amigo Alfredo va con movimientos sociales urbanos, y como yo voy con procesos de lectura, escritura en la educación superior, ustedes, ¿qué grupo humano, qué fenómeno social, qué persona quisieran entender mejor? Esa es la tarea. Si quieren, compártanla con nosotros, por supuesto. No es una tarea formal, es una tarea para cada persona. Y una vez pensado el tema, habría que pensar habría que definir quién es nuestro informante estelar, ¿no? ¿Quién nos podría dar? ¿Quién revelaría? ¿No? ¿Quién nos daría esta comprensión del fenómeno? ¿Y a quién tenemos acceso? Porque bueno, hay un pueblo aquí junto que se dedica históricamente a la explotación sexual de mujeres y niñas, y valdría la pena hacer una investigación, pero necesitas una estrategia, necesitas un contacto, necesitas empezar por algún lado. No es fácil llegar a un lugar y decir: quiero meter a todos ustedes a la cárcel. Es decir, no es fácil, y no serás bien recibido ni recibida así. Entonces hay que ir con tiento, hay que ir poco a poco y midiendo nuestras posibilidades. No digo que no se haga,
Lo que digo es que se haga con cuidado. ¿Qué tema es el más importante? Pero sobre todo, ¿qué tema es el que resuena más en ti? ¿Cuál problematizas tú? ¿Y cuál es tu aportación para entender mejor al mundo de las personas? Esa es la investigación cualitativa. Entonces nos vemos pronto. No hay tarea, pero vamos a trabajar desde el siguiente tema con información real que vamos a procesar. Información bellísima, una película histórica y pues importante para, pues, para la historia del cine. Nos vemos pronto.